Muy buenos días, hermanos y amigos. Nuevamente nos encontramos acá para compartir la palabra del Señor. Estamos realizando este tipo de transmisiones cada jueves y cada día domingo. Y como recordarán, hemos estado leyendo un capítulo de la Biblia, de algún libro en particular, que en este caso ha sido el libro de Efesios. Y hoy día nos corresponde nuestra lectura, el capítulo número 5. Así que guarda un tiempo para leer este capítulo 5 del libro de Efesios. También un tiempo para cantar alabanzas que hemos compartido a través del trabajo que está realizando el hermano David. Y también un tiempo de oración para junto con ello escuchar la enseñanza o la prédica de esta noche. Hoy día nos toca un estudio que quiero compartir, una prédica del libro de Amós. Así que quiero que vayamos al Antiguo Testamento y abramos nuestras Biblias en el libro de Amós, capítulo 4, versículos 1 al 13. La enseñanza, la prédica de esta noche se llama Dios quiere llamar tu atención. Vamos a leer juntos el capítulo 4 del libro de Amós, versículos 1 al versículo 13, donde dice lo siguiente: Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres, quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y saldréis por las brechas una tras otras y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, y hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra. Fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. El libro de Amós es un libro que fue escrito aproximadamente en el siglo VIII antes de Cristo, año 800 o 700, entre medio, 750 puede ser. Escrito por Amós, que era de una ciudad cerca de Betel, que se llamaba Tecoa. Y él le habla a Israel. En el versículo 1 menciona acerca de Samaria. Samaria es la capital del norte, del reino del norte, de Israel.
Recordemos que después del rey Salomón, Israel se dividió en el reino del sur, que era Judá, y en el reino del norte, que era Israel. La capital del reino del norte era Samaria. Y a ellos les escribe diciendo que eran gente que oprimía al pobre. Eso lo dice en el versículo 1, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos o a los necesitados. Hoy veremos, a la luz de estos versículos que acabamos de leer, 5 ocasiones en las cuales Dios quiso llamar la atención de su pueblo, pero ellos no se volvieron a Él. Y veremos cómo podemos aterrizarlo a nuestra realidad y cómo tomar conclusiones para nuestra vida respecto de Dios y nosotros. Cuando nosotros recibimos malas noticias, ¿cómo las recibimos? Puede ser enfermedad, puede ser alguna muerte, algún accidente, algún problema de trabajo. ¿Cuál es nuestra primera reacción? ¿Lo vemos como una oportunidad para acercarnos o para alejarnos de Dios? ¿Cómo has respondido cuando Dios ha llamado tu atención? Así como en los días de Amós, año 755 a.C. aproximadamente, tenemos algunas indicaciones que nos hacen pensar que nuestra vida no es la misma de la que teníamos hace 6 meses atrás, incluso, como podríamos decir, antes del estallido social o más hoy con esta contingencia de problema sanitario que hay con la pandemia del coronavirus. Porque hace 6 meses atrás, creo que podrás concordar conmigo, en que tú podías celebrar un cumpleaños e invitar a la cantidad de gente que querías. O cómo querías, podías celebrar un cumpleaños, un matrimonio o una reunión cualquiera. Si querías viajar, lo podías hacer, podías tener deudas para hacerlo, pero lo podías hacer. Gastábamos muchas veces en cosas que no eran esenciales. Si veíamos alguna necesidad a nuestro alrededor, es probable que la pasábamos de largo o mirábamos a un costado. Si tú podías, o yo, quizás, tomar algún tipo de ventaja, quizás la íbamos a hacer sin dudarlo. Y peor que todo, Dios no tenía nada que hacer en nuestras vidas. ¿Cómo ha cambiado el panorama? Hoy día nos encontramos en una situación en la cual algunos no pueden salir de sus casas, de sus regiones. No puedes celebrar el cumpleaños a tu hijo, que cumple 1 año, en mi caso, como quisiera, celebrando la gran dicha de algo tan hermoso. Los recursos no son los mismos. ¿Cuánta gente ha perdido el trabajo? Cada vez vemos más negocios, más empresas cerrar por una situación que se está viviendo tremenda. La rutina, ¿te suena algo? Ya no hay rutina. Antiguamente ahora hablamos, pero uno se levantaba, iba a trabajar, volvía del trabajo, tenía una rutina, unas cosas que seguir. La rutina ha cambiado. Ya no podemos celebrar como quisiéramos. Enumera lo que quieras, todo ha cambiado y de eso nadie lo puede negar. Pero sí hay algo que no cambia, es Dios queriendo llamar tu atención. Tal como lo quiso hacer en el libro de Amós, que lo leíamos recién y lo vamos a desarrollar un poco más. Dios sigue aún intentando llamar nuestra atención. Quiero que busquemos en el libro de Isaías, sin perder de vista Amós capítulo 4, Isaías 55, los capítulos 6 al 8. Busquémoslo. Isaías capítulo 55, versículos 6 al 8 nos dice lo siguiente. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Esta noche vamos a ver 5 advertencias de Dios que encontramos en el capítulo 4 del libro de Amós. 5 advertencias a las cuales lamentablemente el pueblo de Israel falló en obedecer. No hizo caso o hizo caso omiso de ellas. La primera de ellas la encontramos en el capítulo 4, versículo 6. Falta de alimento, la primera advertencia. Capítulo 4, versículo 6 dice: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir la frase os hice estar a diente limpio? ¿Qué te parece a ti eso? Una dentadura limpia que no está cochina o sucia por el alimento, o sea que no tenían alimento. Básicamente había hambre, básicamente no había alimento. Y lo complementa, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. ¿Te imaginas si faltara el pan en Chile? Siento que tengo una lista acá, una tabla que dice que hacia el año 2018 Chile era el cuarto consumidor de pan. 86 kilos en promedio en el año consume un chileno. Algunos más, algunos menos. Pero creo que hoy estamos por el segundo lugar. Imagínate eso. Una de las cosas que nos atormentan por lo general es la falta de recursos o la falta de no poder proveer para nuestro hogar, para la alimentación en nuestro hogar. Y una de las cosas que nos atormentan claramente es esa. Y buscamos qué hacer para revertir esa situación. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo buscarme un trabajo mejor? ¿Puedo buscar un segundo trabajo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué yo puedo lograr? O quizás cambiarme de ciudad. Pero muchas veces lejos está de nosotros el creer que Dios está utilizando eso para llamar nuestra atención. Porque nos pensamos en nuestra cabeza cómo Dios va a querer que yo pase hambre. Y nos quedamos en esa pequeñez sin saber que hay algo más grande que Dios está tramando, queriendo llamar nuestra atención. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Ante esa falta de alimento, el pueblo de Israel no se volvió al Señor. Creo que esto es algo súper contingente. En la realidad que estamos viviendo hay mucho trabajo que se ha perdido. Aún del estallido social, muchos pequeños empresarios, y hoy con el coronavirus, donde las empresas han tenido que suspender actividades, han tenido que acogerse a las leyes de protección al empleo, y incluso hermanos de nosotros han quedado sin trabajo, amigos, familiares. ¿Hay falta de alimento hoy? No creo que sea similar. ¿Qué hacemos en relación a eso? ¿Nos volveremos al Señor? ¿O no nos volveremos a Él como lo hizo el pueblo de Israel? En segundo lugar, capítulo 4, versículo 7, versículo 8. Una sequía. Mira, dice, también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, y continúa. No fue accidental que en algunos lugares caía lluvia y en otros no caía lluvia. Incluso algunos israelitas iban a aquellas ciudades donde sí había llovido y no era suficiente. ¿Y sabes qué? Hoy justamente en nuestro país estamos viviendo un problema de sequía de grandes proporciones. Lo podemos comparar con lo que vivían en ese pueblo. Y la palabra de Dios se hace contingente. Necesitamos el agua. Sabemos esa realidad, que hay falta de ese recurso básico. ¿Nos volveremos a Dios? Con todo esto no os volvisteis a mí, dice Jehová. El pueblo de Israel, con esta segunda advertencia de una sequía, no se volvió al Señor. En tercer lugar vino un versículo 9, una tercera advertencia de Dios, que es devastación y destrucción. Quiero que vayamos a Amós capítulo 4, ahora el versículo 9. Os herí con viento solano, con oruga, y la langosta devoró vuestros huertos. Ezequiel capítulo 19, versículo 12, solamente yo lo voy a leer. Habla de que se secó el fruto. Dice, pero fue arrancada con ira, derribada en tierra,
y el viento solano secó su fruto. Sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron. Las consumió el fuego. Ezequiel 27, versículo 26 dice acerca de que te quebranta, un viento que te quebranta. En muchas aguas te engolfaron tus remeros. Viento solano te quebrantó en medio de las mares. Génesis 41, 23 y también el 27 dice, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Estoy en el 27 ahora. Espigas menudas y marchitas del viento solano. 7 años serán de hambre. El viento solano era un viento muy fuerte que por lo general venía del este y traía devastación. Afectaba el área productiva enormemente. Hemos visto nosotros catástrofes de manera especial durante este año. Tremendas catástrofes, incendios, terremotos en los últimos años, tsunamis, huracanes enormes en distintas partes del mundo, todos devastadores. ¿Hasta cuándo Dios quiere llamar nuestra atención? Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Lo mismo que hizo Dios con ese viento solano, con la oruga y con la langosta. En cuarto lugar, versículo 10, algo terrible, enfermedad y mortandad. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. La enfermedad, la muerte, son temas complicados, ¿cierto? Son temas difíciles de tratar. Son temas que a nadie le gusta y que muchas veces nos vemos culpando a Dios por algo que nos pasa, una enfermedad de un ser muy querido, o nuestra misma, o de Dios, o de alguna muerte, quiero decir, o una enfermedad. Y nos preguntamos, ¿por qué a mí me pasa esto, Señor? Siendo creyente o siendo no creyente, buscamos a veces echarle la culpa a Dios. Cuando no entendemos que Dios tiene un propósito para cada cosa. Con todo esto, el pueblo no siguió buscando a Dios. Dice, mas no os volvisteis a mí. Incluso hoy en el mundo hay una mortandad tremenda. Podemos hablar de la contingencia, el coronavirus en ciudades como Nueva York o pueblos de Italia, donde hay una tremenda cantidad de gente que ha fallecido con altos niveles de mortandad. Es un tema contingente. ¿Será suficiente para que Dios llame nuestra atención, para acercarnos a Él? Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y en quinto lugar y final, la quinta advertencia, la encontramos en el capítulo 4, versículo 11, dice, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra. Dice, fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Esta fue la última advertencia, un trastorno. Sodoma y Gomorra fue consumida por fuego, por azufre. Dios trastornó a un pueblo que estaba sumido en una vida pecaminosa. ¿Cuánta gente hoy vive destruida por malas decisiones en su vida, por el pecado, por no considerar a Dios? ¿Cuánto más tiene que hacer Dios para llamar nuestra atención? ¿Seremos como este pueblo de Israel que no se volvió al Señor con todas estas advertencias? Podemos llegar a alguna conclusión en esto. Me gustaría que leyéramos el capítulo 4, versículo 12 y versículo 13, para entender algo maravilloso. Capítulo 4, versículo 12 dice, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. La puerta sigue abierta, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento. El que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra
Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Como conclusión a todas estas advertencias, Dios llama al pueblo que no se ha vuelto a Él a prepararse para la venida de su Señor, para venir al encuentro con su Dios. Y le dice, Dios que forma los vientos, que crea el viento. ¿Alguien sabe de dónde sale el viento? ¿Alguien ha visto la nieve donde se forma quizás? ¿O cómo se forma un rayo de sol? Dice, y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento. Lo más íntimo de nuestro pensamiento lo conoce Dios. Lo más íntimo de nuestros pensamientos lo conoce el Señor. El que hace de las tinieblas mañana, cuando creemos que una tempestad, una tormenta no va a terminar nunca, y pasa sobre las alturas de la tierra. Ese es nuestro Dios. Conclusión final, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Puede que ante cualquier dificultad que estés pasando, Dios quiera llamar tu atención. Puedes ponerle el nombre que quieras. Puedes haberte quedado sin trabajo durante toda esta contingencia. Puede que ya no estés con un ser querido. O puede que hayas perdido a un ser querido y no lo puedes ir a ver. O puede que tus recursos se hayan visto disminuidos a la mitad y no tenías ahorros. O puede que recibiste un mal diagnóstico de una enfermedad. La realidad es que afuera están pasando muchas cosas que son trágicas en una primera mirada. Pero si buscamos una mirada más profunda, veremos que Dios está tratando de llamar nuestra atención. Si tú eres una persona que tiene una relación con Dios, creyente, puede ser una oportunidad que Dios te está dando para que te tomes tu vida con el Señor en serio. De dejar que su palabra pueda guiar el camino que llevas, para que tus decisiones no sean basadas en emociones o en circunstancias, sino en la palabra de Dios, que es algo que permanece para siempre. La Biblia dice, sus palabras permanecen para siempre, no pasarán. Empieza a tomar en serio tu relación con Dios. Las pruebas, ¿sabes? Las pruebas que pasamos son para acercarnos más a Dios, para que no para que nos alejemos. Trata de cambiar ese switch. La vida eterna que Dios promete a sus hijos, ese debe ser nuestro enfoque, la vida eterna, no la vida en esta tierra. La palabra de Dios nos dice que debemos hacer tesoro en el cielo y no en la tierra, porque en la tierra las cosas se desvanecen. Nuestro enfoque debe ser la vida eterna que Dios promete. No esta corta vida terrenal que es comparada con la eternidad. Entonces te animo a venir al encuentro con Dios, a buscarle. Que no te pase como le pasó al pueblo de Israel, que no se volvió al Señor con 5 advertencias en este capítulo 4. Ahora, si tú no eres creyente, no tienes una relación con Dios a través de Cristo, la palabra de Dios nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él cree, en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo encontramos en Juan capítulo 3, 16, no lo busques. Es interesante que esa vida eterna habla implícitamente de algo contrario también. Que si no crees en Cristo, no tendrás vida eterna. Y es lamentable, pero es una realidad. Porque Romanos capítulo 3, 23 nos dice que todos pecaron y por eso están destituidos de la gloria de Dios.
y que lo complementa Romanos capítulo 6, 23, cuando dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y mira lo que leíamos recién en Juan 3:16, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios siempre está estableciendo lazos. Dios siempre está proveyendo oportunidades para que tú te puedas acercar a Él. Pero hay un momento en el cual ese tiempo se va a acabar. Hebreos capítulo 9, 27, no lo leas, te lo voy a leer. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. O sea que después de la muerte se acabó. ¿Por qué no hoy tomar una oportunidad de decirle al Señor que quieres tener una relación con Él? Porque Él siempre ha estado dispuesto. Mira, lo estuvo en la historia que leíamos recién. 5 maneras duras, difíciles de acercarse, mas no se volvieron a Dios. ¿Hasta cuándo vamos a esperar que Dios siga llamando nuestra atención para acercarnos a Él? Romanos capítulo 10, 9 al 10 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué te impide a creer esto? ¿El compromiso? Esto es entre tú y Dios. Dios sigue llamando tu atención. Es simple, es creer, pero debemos dejar atrás nuestro orgullo y creer que Dios es suficiente, que Cristo es suficiente. La palabra de Dios dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Lo puedes buscar en Timoteo 2:5. Dios sigue llamando tu atención. ¿Y sabes qué? Sigue llamando la mía también. Lo ha hecho. Pero como leíamos en la conclusión del capítulo 4, versículo 12 o 13, porque aquí en forma de montes y crea el viento, el que forma los montes. Él es nuestro creador y Él quiere tener una relación con nosotros. ¿Nos volveremos a Él? ¿Iremos a Él? Que el Señor te bendiga y que sea de provecho esta palabra para ti en esta noche. Dios te bendiga.